Buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, les damos la bienvenida. Mi nombre es Harry Suárez, soy director de la Unidad de Docencia, de Desarrollo de Investigación, Tecnología y Docencia. Y dentro de nuestras actividades que contemplamos en Telesalud, nosotros desarrollamos la actividad que se llama Jueves Científico. En esta oportunidad tenemos al doctor Cristian Manuel Chera Chilet, médico infectólogo de nuestro instituto, quien nos brindará el tema de neutropenia febril. Él es un experto que ha hecho muchas rotaciones y pasantías en el extranjero, en Brasil, Chile y España, y nos brindará su experiencia respecto a este tema. Doctor Cristian, le doy la bienvenida. Por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, voy a tocar un tema muy relevante. En nuestro instituto todos hemos tratado pacientes con neutropenia febril. Es algo que vemos a diario y vamos a tocar puntos muy importantes y algunos puntos en los cuales podemos mejorar, ¿no? En cuanto al diagnóstico, sobre todo. Vamos a tocar los siguientes puntos. Dentro del temario he considerado algunas generalidades sobre nuestra inmunidad, enfocándome en la parte de la inmunidad innata donde están los neutrófilos. Algunas definiciones de neutropenia febril según unas últimas guías que he podido revisar. El examen físico, que es muy importante de entrada para abordar al paciente, y consideraciones para la antibiótico terapia que vamos a iniciar. Hay unos algoritmos que vamos a revisar de algunas guías, los test diagnósticos que normalmente empleamos y algunos que se pueden innovar. Además, otras consideraciones para una adecuada prescripción de antibióticos. Y finalmente las conclusiones. Como de manera general, la inmunidad se puede catalogar en innata y adaptativa, ¿no? La innata es la inmunidad con la que nacemos, es una inmunidad rápida, en la cual están involucrados los neutrófilos, los macrófagos, los natural killer y otros granulocitos. Y como pueden ver acá, siempre va asociado a la inmunidad adaptativa, la cual se va desarrollando poco a poco y con la cual se van a potenciar ambas para poder abordar para poder atacar al microorganismo patógeno, ¿no? Los fagocitos, acá están los neutrófilos. Dentro de los fagocitos tenemos también los monocitos y macrófagos. Acá hay un ejemplo de cómo una bacteria invade un tejido y esta bacteria tiene una endotoxina, entonces, por lo tanto es un gran negativo, ¿no? La endotoxina tiene el lipopolisacárido, que es el componente antigénico de esta bacteria que va a estimular el sistema inmune. En principal instancia es recibida por el macrófago o las células presentadoras de antígeno. Estas a su vez van a liberar sustancias proinflamatorias y lo primero que observamos es nuestro neutrófilo que va hacia el lugar de infección, ¿no? El neutrófilo no solamente fagocita, como vamos a poder ver, tiene otras acciones. Y vamos a ver cuál es en realidad su función y contra qué nos protege. Los neutrófilos clásicamente se han conocido por la fagocitosis, pero también existen los NETs, que como pueden ver acá es la traducción de trampas extracelulares. Quiere decir que el neutrófilo puede desintegrar su cromatina, quiere decir el DNA, y puede liberarlo como redes para poder atrapar los gérmenes. Y esto se puede estimular, como pueden ver acá, por bacterias, protozoos, parásitos, hongos, tanto pueden estar en forma de levadura como hifa. Entonces, incluso también virus, ¿no? Para comentarles que se ha estudiado mucho estos NETs con lo que es el COVID-19. Y bueno, esta acción de atrapar patógenos, lamentablemente también de ser exagerada como cualquier parte de la inmunidad o descontrolada, puede ocasionar agregación de plaquetas, puede ocasionar fenómenos procoagulantes, ¿no? y trombosis. Esto es para que lo puedan ver de una manera más gráfica. El neutrófilo que está en amarillo libera su red de color marrón. En este caso han hecho un cultivo con el Helicobacter pylori, que es el que pueden ver en verde, y pueden ver cómo el neutrófilo libera esta red para poder atraparlos, ¿no?
y dentro de esa red libera proteasas, ¿no? Que son enzimas, como su mismo nombre lo dice, que degradan proteínas. Eso es en cuanto a bacterias. Para comentarles la respuesta inmunitaria frente a hongos, los neutrófilos son muy importantes en lo que es la inmunidad innata para Candida y Aspergillus. Como pueden ver acá, la estimulación de estas interleuquinas van a llevar a una migración del neutrófilo y, como mencioné, es nuestra primera defensa. Si esto no está actuando como debe ser, la infección por Candida se profundiza. En cambio, la inmunidad adaptativa tiene que ver más con las células TH1, TH2, TH17, que es un tipo de TH1 también. Y dependiendo de cómo estén trabajando también esta inmunidad adaptativa, o si estamos con una medicación inmunosupresora, también vamos a tener un riesgo aumentado frente a hongos. Y dentro de la fisiopatología de Aspergillus, sabemos que hay unas conidias que uno las inhala. Estas conidias llegan al tracto respiratorio bajo. Normalmente, como mencioné, son los macrófagos tisulares los que se encargan de fagocitarlo, pero como pueden ver acá, en realidad son grandes las cifras que se generan. Que se generan. E incluso los neutrófilos muchas veces no van a poder controlarlo. Entonces, si es que no hay este control por neutrófilos, ya sea porque tenemos una neutropenia, el Aspergillus, que normalmente está a nivel ambiental, pues va a diseminarse y dar esta característica angioinvasiva. Algo también importante tener en cuenta es que el sistema inmune en nuestros pacientes pediátricos es lábil, está en maduración. Los neutrófilos de por sí, como mencioné, ya maduran a partir del término del primer trimestre, ya se encuentran presentes, pero presentan una función bactericida todavía débil. La adhesión y la migración, que es la quimiotaxis, está también débil y obviamente es más acentuada, es más baja en pretérminos. También tener en consideración que hay estos receptores Toll-like, que los tenemos del 1 al 8, que se encargan de reconocer bacterias, hongos, también se encuentran disminuidos, ¿no? Entonces, eso también puede predisponer a una menor reconocimiento del organismo. Las células dendríticas, que también son células presentadoras de antígeno, también van a producir poca respuesta inmunitaria, poca interferón, y eso también predispone a estas infecciones con microorganismos. Y el complemento también está disminuido, ¿no? Dentro de la definición ahora de neutropenia febril, bueno, hay varias definiciones. En realidad, la clásica definición por la ELITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, nos brinda que la temperatura oral mayor de 38.3, mayor o igual, o una temperatura mayor o igual a 38 sostenida por una hora es considerada fiebre. Y neutropenia como menos de 500 células por metros cúbicos, o en realidad que tengamos una neutropenia tal vez un poco más alta, pero que se espera que vaya a bajar a menos de 500 en las próximas 48 horas. Y hablamos de profunda cuando tenemos menos de 100. El cálculo de los recuentos absolutos de neutrófilos es el siguiente, ¿no? Es con el recuento de leucocitos total, los polimorfos y los abastonados, ¿no? Son la combinación de ambos, que en realidad nos van a dar el recuento total de neutrófilos absolutos. Y ese que consideramos en realidad para verificar la neutropenia. Dentro de otra definición de este grupo de expertos de leucemia, que fue publicada también el año pasado, incluso es más simple la definición y en realidad consideran más fiebre mayor de 38 grados y una neutropenia como menor de 500, ¿no? Es una definición más amplia que también se puede considerar válida. Finalmente ellos mencionan que el punto de corte, el criterio va a depender mucho de lo que uno ve, uno conoce, ¿no? Obviamente no vamos a estar parametrados al valor de 500. Por ejemplo, esta otra guía del Hospital de Queensland, que es un hospital de Australia, también publica una guía reciente y considera incluso 38.5 como un punto de corte. Es verdad que la temperatura también puede fluctuar, va con el ciclo circadiano,
A veces puede haber aumentos de temperatura que no, tal vez no sean muy significativas. Acá considera 38,5 en una única ocasión o en dos ocasiones tener más de 38, ¿no? Y neutropenia acá considera menos de 1000. Y agrega además de un paciente que pueda haber recibido quimioterapia, sobre todo en los últimos 14 días, que es donde se espera más neutropenia. Y bueno, varios de estos textos concuerdan que en realidad la neutropenia febril es una emergencia médica. En estos pacientes fácilmente pueden evolucionar a sepsis y a shock séptico. Entonces el tratamiento debería ser oportuno. Varias guías mencionan que debería darse los antibióticos dentro de la primera hora del pico febril, ni siquiera considerando desde la admisión, desde que admitimos el paciente, ¿no? Y algo importante es establecer el riesgo, ¿no? Nuestro paciente tiene más riesgo de complicarse. Bueno, si es que se espera que la neutropenia vaya a durar más de 7 días, es un criterio. Si tenemos un paciente con una disfunción ya establecida hepática o renal también, si tenemos alguna inestabilidad hemodinámica, tenemos síntomas ya focales gastrointestinales, neurológicos, pulmonares, infiltrados, o si tenemos un paciente con una leucemia linfoblástica aguda menor de 1 año, una leucemia amiloide aguda también, y mencionan los pacientes obviamente trasplantados durante los primeros 30 días son más lábiles, sin embargo, hacen la aclaración que hasta los 100 días se podría considerar como paciente de muy alto riesgo. Paciente de bajo riesgo, si se espera que la neutropenia vaya a mejorar, la función hepática y renal están estables y no se encuentra otra comorbilidad. Esta es otra categoría que también me llamó la atención de este hospital de Queensland, en el cual menciona también el síndrome de Down, las terapias de inducción que son las más agresivas. Incluso menciona también el estado 4 del neuroblastoma, o que el paciente vaya a entrar a una reinducción, ¿no? Entonces, hay que tener esto en consideración porque son pacientes de alto riesgo, incluso en el trasplante halogénico lo cataloga hasta el día 180. En el examen físico, en realidad, los síntomas pueden ser muy sutiles. Sabemos que hay pacientes que pueden presentarse con lactantes inflamatorios muy elevados, febriles, pero aparentemente están sin un cuadro focal establecido, ¿no? Y eso se puede dar porque los neutrófilos son muchas veces los que van a dar esta manifestación. De hecho, cuando mejoran los neutrófilos es donde pueden haber estos signos inflamatorios más evidentes, ¿no? Debemos considerar muy en cuenta los signos vitales y el examen físico debería estar muy orientado en la parte de los focos de orofaringe, las encías, lo que es la región perianal y bueno, el aparato cardiorrespiratorio abdominal también, ¿no? Debemos tener muy en cuenta los sitios de venopunción, los catéteres, ver bien la piel si es que hay algún eritema sospechoso de alguna celulitis. ¿Y qué consideraciones vamos a tener para seleccionar nuestro antibiótico, ¿no? Bueno, hay varios parámetros. Si el paciente tuvo obviamente un aislamiento previo reciente, lo vamos a considerar probablemente como significativo y probablemente causante de la infección. Es muy importante si ha habido una colonización previa justamente por ello, porque la colonización se menciona que puede durar meses de un paciente que está colonizado con una bacteria resistente. Sospecha de una infección de catéter. La historia de los antibióticos previos también es muy relevante, sobre todo para Clostridium, ¿no? Que se puede manifestar meses después de haber recibido el antibiótico. Alergias, obviamente. Vamos a ver también la presencia de mucositis, como vamos a mencionar, es un criterio para considerar cobertura para gram positivos. Dentro de uno de los algoritmos que menciona esta guía de Queensland, la australiana, mencionan que, bueno, se debe hacer todo el reconocimiento temprano de estos pacientes, establecemos los accesos venosos, si es necesario, depende del sepsis, hay que darle su bolo de suero, y debemos hacer todos los estudios necesarios de lo que son función hepática, hemograma, electrolitos,
debería hacerse hemocultivos tanto de todos los lúmenes de los catéteres como periféricos. Y considerar pruebas de coagulación también. Si el paciente está estable, lo que nos sugiere la guía es que se puede iniciar dentro de la primera hora piperacillina tazobactam. Piperacillina tazobactam es un medicamento con una buena cobertura, nos cubre gran negativo, sobre todo pseudomonas, nos cubre también gran positivos, estafilococos sensibles y nos cubre anaerobios. Es un antibiótico con una buena cobertura que se puede usar de manera inicial si el paciente no tiene mayores factores de riesgo. Debemos considerar estudios si es que ya el paciente se encuentra estable, pero como recalco, lo principal es que el paciente en realidad ya se haya iniciado su antibiótico y idealmente los hemocultivos, el urocultivo o de acuerdo al foco se tomen antes, ¿no? Antes de los antibióticos. Y de acuerdo a los resultados se admite al paciente, ¿no? Bueno, en realidad en nuestro medio creo que difícilmente los pacientes pueden ser manejados de manera ambulatoria. Hay varios criterios que se consideran para ello de manera inicial que tal vez no se van a poder cumplir como quisiéramos. Al menos todas las guías concuerdan en que se puede observar a estos pacientes por lo menos un día hospitalizado. Y obviamente si el cuadro ya es muy sugestivo de un virus, pues tal vez se pueda plantear una alta pronta, ¿no? Y suspender los antibióticos antes. En el caso de un paciente séptico, como vemos a la mano derecha, bueno, aparte de hacer todo lo que debemos hacer mediante un paciente séptico, la hidratación, también sugieren que se puede iniciar piperacillina tazobactam. Hay que recalcar acá que el intervalo debería ser cada 6 horas, es lo más recomendado para pseudomonas y también para optimizar el medicamento. Es un medicamento beta-lactámico tiempo dependiente que se beneficia en intervalos más cortos. Y acá considera la guía que si el paciente está séptico se puede dar una doble cobertura para gran negativos, agregar gentamicina e incluso agregar vancomicina. Vancomicina sí está indicada en pacientes sépticos. Tal vez acá habría un poco de discusión si es que amerita el paciente en realidad dos medicamentos nefrotóxicos. Algunas guías mencionan que se puede agregar esta doble cobertura contra anaerobios cuando hay una infección muy complicada o una infección de tejido o una infección por un germen multiresistente, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios para cubrir gran positivo? Bueno, estos también son criterios clásicos de la guía del 2010 del ITSA, en el cual menciona que el paciente inestable hemodinámicamente, con neumonía, que sospechamos alguna infección de catéter, mencionan que es típico los escalofríos al momento de la infusión, ¿no? Es tal vez un signo típico, pero no es 100% categórico. Celulitis también que podemos ver en los catéteres, aunque sabemos que esto no es mandatorio para sospechar una infección de catéter. Infección de piel y partes blandas, o que el paciente ya se encuentre colonizado, ¿no? Por un germen gram positivo resistente. Sabemos que sí existe rentabilidad, sobre todo en neumonía, el hacer un hisopado y hacer un cultivo nasal para buscar colonización por aureus. Y o mucositis severa que también se beneficiaría de lo que es la cobertura para gran positivos. Además, la guía australiana sugiere que se debe cubrir gran positivos en un paciente que ha recibido citarabina a altas dosis, porque acá hay unos estreptococos que pueden estar involucrados y suelen ser resistentes a la piperacilina, entonces es necesario agregar vancomicina. Además, sugieren hacer más estudios. Si el paciente tiene obviamente sospecha de algún agente respiratorio, debería hacerse también estudios virales para determinar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos también? Y dentro del algoritmo que menciona, por ejemplo, el Centro de Cáncer del Anderson, también un hospital de Estados Unidos, mencionan otras opciones. También se puede usar cefepime como primera elección. O meropenem, si el paciente tiene factores de riesgo, ha tenido colonizaciones previas, antibióticos previos o meropenem previo. También podría considerarse, ¿no? El iniciar meropenem o sospechamos un germen B, que también sabemos que piperacilina no tendría acción.
o tendría una acción en realidad muy baja, ¿no? De peracilina. Si es que la infección es de línea arterial, línea central o bacterias, agregamos vancomicina, ¿no? Linezolid en realidad más está reservado para enterococo, es un medicamento que actúa en proteínas, es bacteriostático, digamos que una bacteremia no es lo ideal, pero si el paciente obviamente tiene algún efecto adverso a vancomicina o no lo tolera, se puede considerar. Ahora, como menciono, se puede indicar cobertura doble para gran negativos, de acuerdo también al germen, al criterio clínico. Y si hay mucositis, se puede también agregar lo que es vancomicina, o si es foco intraabdominal y estamos con cefepime, debería agregarse metronidazol. No se recomienda metronidazol con meropenem, es la doble cobertura contra anaerobios no está recomendada. Y bueno, evaluamos al paciente a las 72 horas, es lo que nos dice la guía, y va a depender si está sin fiebre o con fiebre, ¿no? En realidad, la conducta puede ser incluso parecida, pero si está sin fiebre ya nos da mucha tranquilidad de poder incluso suspender el antibiótico antes. Actualmente los esquemas se han venido cortando, ya no es como antes que se da más tiempo, aunque mucho va a depender en realidad del paciente. Un criterio que no mencionan acá, por ejemplo, es la respuesta a los neutrófilos, que también es un criterio que algunas guías lo consideran. Pero si el paciente sigue febril, se debería hacer nuevos hemos y debería considerar cambiar la cobertura, ¿no? El tercer día, normalmente la respuesta antibiótica debería ser categórica. Y si tenemos sospecha de una infección fúngica, debemos, la guía nos menciona que de frente podamos agregar anfotericina liposomal. Pero sabemos que en la práctica tenemos posibilidad de acuerdo al, podemos acortar esto y considerar agregar una equinocandina como caspofungina, si la sospecha, por ejemplo, es de cándida, ¿no? Que también suele ser muy prevalente en neutropénicos febriles. Debemos también considerar que si el paciente persiste con fiebre el cuarto o quinto día, ya es más categórico la probabilidad de hongos. En varias guías concuerdan con esto y se deben hacer varios estudios de imágenes, estudios para hongos y considerar la posibilidad de una infección viral también, ¿no? Asociada. Dentro de los test diagnósticos que tenemos, bueno, tenemos cultivos, que es lo que más empleamos, sin embargo la sensibilidad es muy baja. Idealmente deberían tomarse, como mencioné, todos los lúmenes de catéteres y periférico y hacer urocultivo también de inicio. En niños sabemos que los síntomas urinarios no suelen ser muy floridos. Y el PCR puede también usarse en algunos casos. Tenemos a disposición el PCR para Aspergillus. Vamos a comentar una prueba adicional después. Y tenemos también el Malitov. El Malitov es una prueba que se usa mediante espectrometría. Tal vez su beneficio esté más para la parte fúngica, ya que nos permitiría detectarlo rápidamente y nos permitiría saber si la cándida es no albicans o albicans. Eso es importante para, en realidad, determinar si el paciente puede beneficiarse solo de fluconazol y evitar usar de repente una equinocandina. Tenemos un panel de sepsis, que es el que FIMA-RAI. Es un panel de una empresa privada. Bueno, no lo mencioné en un inicio, yo la verdad no tengo ningún conflicto de interés. Solamente lo traigo para conocimiento y bueno, es una prueba que yo creo que es relevante en pacientes hematológicos porque nos puede dar resultados en una hora y sería relevante saber si el paciente tiene una infección o es por gram negativos o es por gram positivos o es por levaduras o es mixta y muy aparte de eso porque también nos van a habilitar genes de resistencia, lo que es el MEC-A, que es resistencia a la meticilina, resistencia a la banco también nos brinda con los genes BAN y KPC, que es para carbapenems. Existe también actualmente un panel ampliado que abarca 43 microorganismos y más genes de resistencia
que también me parece que, que puede ser muy relevante y puede influir bastante en la práctica, sobre todo en pacientes en los cuales en los cultivos, la verdad que esperar 4 o 5 días para modificar la terapia suele ser muy tardío. Dentro de los biomarcadores tenemos los clásicos procalcitonina y PCR. Hay que considerar que el PCR pues, puede tener un retorno basal tardío. Muchas veces hemos visto estos casos que el paciente se le toma un PCR control al segundo o hasta el tercer día y vemos que puede estar más alto. Bueno, en estos casos hemos considerado en particular mucho la evolución clínica del paciente, porque si el paciente se encuentra yendo fuerza favorablemente, tal vez sea la propia evolución del PCR y tal vez está más alto inicialmente. Lo que está demostrado por estudios aleatorizados es la procalcitonina, que sí nos ayuda bastante para poder determinar, como podemos ver, una respuesta más rápida a lo que es la antibiótico terapia. Y la procalcitonina también tiene el beneficio de que normalmente se inhibe con el interferón producido por los agentes virales, entonces digamos, casi exclusiva de agentes bacterianos. La procalcitonina es un precursor de la calcitonina y se encuentra en varios sitios, por ejemplo en el adipocitos donde se puede encontrar y se puede estimular por los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y aumentar su producción para que se liberen por el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, es un marcador muy relevante si el paciente lo tuvo elevado en un inicio y queremos ver la respuesta. Y bueno, hay otros marcadores que parece que no he podido jalarlo en esta diapositiva, se ha traspapelado, eran marcadores para hongos. Para hongos tenemos marcadores que son el beta de glucano, tenemos el galactomanano y tenemos también el PCR, ¿no? Para aspergillus disponible en el hospital. El beta de glucano no lo tenemos disponible, pero es un agente, es un marcador que en realidad fúngico nos abarca una serie de hongos, excepto lo que es criptococo y mucorales, pero en sí nos puede ayudar para lo que es para los demás hongos. Lamentablemente en pediátricos no hay un punto de corte establecido para el beta de glucano, pero es un marcador que adicionalmente que nos puede ayudar, ¿no? A orientar la terapia. Galactomanano tal vez es el que más estamos familiarizados. Normalmente puede elevarse hasta 4 o 5 días antes del episodio de aspergilosis. Y lo usamos mucho, sobre todo si tenemos pacientes con un foco tanto en senos paranasales como en el tracto respiratorio, ¿no? Usualmente mediante tomografía, que es lo ideal, ya que la radiografía sabemos que tiene muchas limitaciones para detectar a veces lesiones nodulares o lesiones en virus merilado que pueden ser muy sutiles. Y de hecho, las lesiones tomográficas en los pacientes en la categórica, pues suele ser los nódulos con el halo, ¿no? Que el halo viene a ser este problema de angioinvasivo que da el aspergillus. Y lo importante de este nódulo, de este halo, es que puede evolucionar a lo que es a una cavitación, ¿no? Cuando los neutrófilos mejoran. Y bueno, esto de la cavitación en realidad se reporta más en niños grandes, hay que tener eso en cuenta. En niños pequeños puede que la cavitación no se llegue a presentar y solamente tengamos nódulos con signo de halo, ¿no? ¿Cuáles son otras consideraciones para una adecuada prescripción de antibióticos? Algunas generalidades vamos a comentar acá. Bueno, este autor, Kuning, vemos que hizo una pequeña evaluación en los años 80. Él cataloga los fármacos del miedo. Ya desde esa época él notó que, como se ve actualmente, ¿no? Hay fármacos que nosotros conocemos, obviamente, que pueden tener mejor espectro, por ejemplo, el meropenem, ¿no? Y digamos que queremos obviamente dar lo mejor al paciente, pero estamos justamente actualmente frente a un tema de resistencia bacteriana importante, efectos adversos, efectos en el microbioma, que pueden repercutir al paciente incluso a futuro. Entonces, el hecho de pecar por exceso, que
a veces puede llegar a ser perjudicial para el paciente. Sé que en estos pacientes lábiles a veces es necesario, pero hay que valorar bien justamente por eso todos los demás parámetros anteriores que hemos mencionado, para ver qué fármaco sería el ideal para este paciente y tal vez también no alargar la terapia antibiótica mucho tiempo. Los modelos de PKPD también son usados, son modelos matemáticos. Sabemos que el PK es la farmacocinética, el PD es la farmacodinamia, es básicamente como el fármaco desde que entra en nuestro cuerpo y tiene todo el metabolismo al que le damos, cómo se comporta finalmente el fármaco, ¿no? El fármaco, como cualquier medicamento, pues tiene un ascenso y una bajada. Si es que no volvemos a darle la dosis siguiente, el medicamento va a desaparecer. Y lo que queremos siempre en infectología es poder tratar de llegar por encima del SIM, que es la concentración inhibitoria mínima, para poder cubrir la bacteria. Y para ello requerimos, pues, en algunos casos, incrementar la dosis. Hay fármacos que se benefician por incrementar. Hay otros medicamentos que se pueden beneficiar por aumentar los intervalos, que son los medicamentos tiempo dependientes. Y hay medicamentos que tienen de ambos, no tienen tanto como el tiempo como la concentración, que se llaman área bajo la curva AUC sobre MIC, que es el parámetro. Como términos generales, no es para ahondar mucho en este tema, pero podemos ver que, por ejemplo, los aminoglucósidos son los típicos fármacos concentración máxima sobre zinc, y es por ello que lo damos, podemos aumentar la dosis y idealmente solamente dar una dosis diaria. A diferencia de los tiempos dependientes, como son la mayoría de beta-lactámicos, en los cuales a veces el acortar la duración, acortar el intervalo puede ser beneficioso, ¿no? O a veces darlo también en infusiones prolongadas, ¿no? Sabemos que hay medicamentos como meropenem y piperacilina que se pueden dar en infusiones ya no intermitentes de media hora, sino alargarlo en 3 horas, ¿no? Y tenemos los fármacos, lo que son los área bajo la curva sobre MIC. Por ejemplo, acá está la vancomicina, que es un glicopéptido, tiene la capacidad de poder, hay casos que mencionan que se puede dar incluso en infusiones de 24 horas, tener el medicamento por 24 horas, pero en pediatría no hay muchos datos sobre ello. Y tiene esa capacidad, ¿no? De poder acortar, poder darlo en intervalos más cortos, o también podemos alargar el intervalo, ¿no? Puede beneficiarse de las dos maneras. Y finalmente mencionar también los cursos de antibiótico-terapia. Actualmente ya hay una tendencia amplia de acortar la terapia. Se ha visto que prolongarlo no brindaría mayor beneficio. Como hemos dicho, el PCR a veces puede darnos una falsa alarma si es que está cayendo muy lento. Tal vez el impacto clínico del paciente y la presencia de fiebre o la recuperación de neutrófilos puede ser relevante. Sin embargo, en esta revisión, con lo que respecta a neutropenia febril, menciona, por ejemplo, de que si un paciente está febril y estable por 72 horas, tal vez la terapia pueda acortarse, ¿no? E incluso en esta revisión vieron que no había mucha relevancia con el frecuente neutrófilo. Bueno, la intención es esa, dar terapias cortas de acuerdo al foco infeccioso. Lamentablemente a veces estos pacientes el foco infeccioso nunca llega a establecerse por el mismo hecho que los rendimientos de los cultivos es bajo, o de repente no se le pudo tomar cultivos, o inició antibióticos ya después, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos intervalos. Para bacteriemias por gram negativos, 7 días sería lo mínimo. Para infecciones urinarias, antes las guías mencionaban pues hasta 10, 14 días, horas cortadas de 7 días. Y bueno, para concluir, quería comentar pues de que debemos tener muy en cuenta estos pacientes neutropénicos febriles son muy lábiles, en realidad todos nuestros pacientes hematológicos,
y debemos tener en consideración por eso cuáles son de alto riesgo para tal vez con ellos brindar terapias más agresivas. Y lo otro es tener en cuenta pues los criterios para iniciar un antibiótico, ¿no? Si el paciente, darse el tiempo de revisar. Obviamente eso lo hacemos nosotros, pero si se puede hacer de una manera previa por emergencia, lo ideal sería ver si el paciente ya tuvo alguna infección previa con algún aislamiento demostrado que pueda sugerir que el paciente ya está colonizado, ¿no? Ver bien si el paciente haya recibido anteriormente carbapenem y pues dar la terapia adecuada a gram positivos de acuerdo al criterio, ¿no? No todos los pacientes, como hemos podido ver, se beneficiarían de una terapia con vancomicina. Y debemos tener en cuenta también los marcadores. Tenemos varios marcadores a disposición, pero todavía nos falta implementar muchos más. No tenemos a disposición el fungigrama para poder ver resistencia a cándida. Los aislamientos de cándida en hemocultivos suelen ser más tardíos. Idealmente el Malitov o otros test de coloración, por ejemplo, de cultivos más selectivos, nos puede ayudar a detectar cándida más temprano. Tenemos también los marcadores, los biomarcadores, el PCR, PCT, que saben interpretarlo bien. Lo que son los marcadores fúngicos, lo que tenemos a disposición también nos ayudan. Hay que considerar realizar siempre en estos pacientes cuando se sospecha lo que es un estudio en senos paranasales y una tomografía de tórax cuando vemos que no mejora al cuarto o quinto día de